Muy buenas tardes, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Por ahí ya estamos listos para comenzar con el segundo tema de esta tarde. Gracias a nuestro hermano Daniel que nos compartió la palabra de nuestro Dios. Gracias por tomarse ese tiempo, mi hermano, y compartir la palabra de nuestro Dios. El tema general que nos han asignado por ahí nuestro hermano Jorge, características del cristiano. Acabamos de ver el tema, características del cristiano en su bondad, y a continuación, hermanos, veremos características del cristiano en su servicio, mis hermanos. Dios me los bendiga. Saludos a nuestros hermanos que ya nos acompañan por ahí, que ya están listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Los invitamos a que compartan las invitaciones que se han compartido para que de esta manera, hermanos, podamos también compartir con más hermanos la palabra de nuestro Dios. Por ahí les enviamos una invitación por medio de Facebook, por medio del WhatsApp, algunos hermanos que tenemos sus números, y nuestro hermano Jorge nos comentaba que va viajando a la ciudad de Monterrey con la familia. Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde en este viaje. Saludos a nuestra hermana Claudia Galarza y su mami que nos están escuchando allá en Nueva Rosita, Coahuila. Saludos a nuestra hermana Ana de Chiapas. Y vamos, hermanos, a estar listos para comenzar el tema de esta tarde que se nos ha asignado, mis hermanos. Dios los bendiga. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes y sobre todo, hermanos, compartir la palabra de nuestro Dios. Si hubiera algún hermano que me mandara algún mensajito confirmando que se escuchan los audios, que se está escuchando bien, hermanos, para dar inicio, se los voy a agradecer. Vamos a orar y vamos a encomendarnos a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Gracias te damos, Padre, en esta noche porque nos das vida, salud y nos permites la oportunidad de estar listos, Padre, para exponer tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad, por utilizarnos siempre y formar parte, Padre, de la iglesia de tu amado Hijo. Bendice en estos momentos tu palabra, bendice a cada uno de tus hijos quienes van a escuchar a través de este medio. Gracias te damos por todo y en tu mano nos ponemos en el nombre eterno de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y sí, mis hermanos, vamos a dar comienzo al tema de esta tarde. Características del cristiano en su servicio, hermanos. Es una característica. Decía nuestro hermano las definiciones de característica. ¿Qué es una característica, hermanos? Dice característica, cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona. Una cosa por la cual se define o se distingue de las demás personas. ¿Qué cualidad tienes tú, hermano? ¿Cuál es esa cualidad que te hace ser único? Una cualidad por la cual te recuerdan en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Y la cualidad por la cual Dios quiere que te recuerden es la cualidad del servicio. ¿Cómo es la cualidad del cristiano? ¿Cuál es la característica del cristiano en el servicio, hermanos? Es algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solamente para servir y dar, hermanos. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a no servir. No tenemos esta característica importante. No tenemos esta cualidad tan importante en nuestras vidas. Qué hermoso es ver hermanos que tienen esta característica, que tienen esta cualidad del servicio. Y es que las características del cristiano en su servicio es importante. Cuando este hermano lo demuestra hacia su prójimo. Cuando este hermano lo demuestra hacia el prójimo. Y es que es un problema tan grande, hermanos, que allá en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 24 al 27, nuestro Señor Jesucristo tiene un altercado con aquellos discípulos. En Lucas capítulo 22, verso 24 en adelante dice, Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros,
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es algo lógico, es algo normal, es algo natural que el ser humano está acostumbrado a recibir beneficios, está acostumbrado a ser servido y no a servir. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, hermanos, claramente, que no es mayor aquel que está sentado, que para el ser humano es normal. Pero dice, yo estoy entre vosotros y no estoy siendo servido, sino que yo estoy entre ustedes como un servidor. Es que es algo muy importante la característica en un hijo de Dios, en un siervo de Dios, tener esa característica en el servicio. Pero primeramente es hermoso verla hacia el prójimo. Y decía allá en Lucas, hermanos, en el capítulo 10, verso 25 al 27. Y espero que no sea el problema de nosotros. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La característica del cristiano en el servicio es importante hacia el prójimo. Pero como este intérprete de la ley, para poner excusa, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y nuestro Señor le refiere a esta parábola del buen samaritano, donde vemos a un sacerdote, a un hombre que tenía conocimiento de Dios. Vemos a un levita. Y estos hombres no tenían esta característica de servicio. No tenían esta característica de ser servicial hacia los demás. Y nos narra la historia a un samaritano, a un hombre despreciado, a un hombre aborrecido, a un hombre que era mal visto en aquellos tiempos por estas personas. Que esta persona tenía esta característica. Tenía la característica de ser servicial. Tenía la característica de servir. Tenía la característica de dar. Tenía la característica de desprenderse. Esa es la característica de un cristiano en su servicio. Da todo de él. Se desprende para ayudar a los demás. Pero primeramente al prójimo. Pero muchas veces, hermanos, en nuestras vidas como cristianos, nos parecemos a este sacerdote, nos parecemos a este levita, que vemos las necesidades, vemos las oportunidades de poder servir, vemos las oportunidades de poder dar algo a los demás, pero no aprovechamos esas oportunidades porque no tenemos estas características de un buen cristiano que debe ser servicial. Por lo tanto, estamos desaprovechando estas oportunidades de ser servicial con nuestro prójimo. Ahí está tu vecino. Ahí está tu compañero de trabajo. Ahí está tu compañero de clase. Ahí está tu prójimo en la calle, dándote la oportunidad de que tú seas un cristiano que tiene esta característica de ser servicial. Y simplemente somos indiferentes, simplemente no volteamos a ver, simplemente ignoramos, como estos dos religiosos ignoraron a aquel hombre que había sido lastimado.
Hermanos, si queremos ser un cristiano que tiene buenas características en su servicio hacia el prójimo, nuestro Señor nos dice allá en Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice que en aquel día serán reunidos delante de Él todas las naciones, y habrá personas que se decían ser cristianos, que se decían ser siervos de Dios, que profetizaban tener buenas características, buenas cualidades, pero que estas características nunca las manifestaron con su prójimo. Debería de importarte, debería de importarme, hermanos, tener características en el servicio al prójimo. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Realmente, como un buen cristiano, debes tener la característica del servicio. Y cuantas veces tengas oportunidad, cuantas veces a mí se me presente esta oportunidad, hermano, debo demostrar la característica del cristiano en su servicio, en amor al prójimo. ¿Por qué, hermanos? ¿De qué manera? Ayudando. Porque de lo contrario, nos dirán, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuántas veces has sido indiferente, hermano? ¿Cuántas veces no has ayudado al prójimo y has desperdiciado esta oportunidad de ser un cristiano con buenas características en el servicio? Cuando veas a un hombre necesitado, cuando veas a alguien en la calle, recuerda que un cristiano con buenas características en el servicio ama a su prójimo, ayuda a su prójimo, socorre a su prójimo, ve la necesidad, cubre la necesidad y apoya a aquellas personas que necesitan la ayuda. La característica del cristiano en su servicio no solamente está limitada, hermanos, hacia el prójimo, sino que la característica del cristiano en el servicio también es hacia el hermano. Sí, muchas veces, hermanos, no tenemos esta cualidad con nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 10 de la siguiente manera. Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, cada vez que puedas, cada vez que se te presente la oportunidad, dice la palabra de Dios, hagamos el bien a todos. Y mayormente ¿a quién, hermanos? A los de la familia de la fe. Sí, hermanos. Si tú quieres ser un buen cristiano, si tú quieres tener buenas características en el servicio, debes demostrarlo hacia tu hermano. Cada vez que puedas, haz el bien, primeramente a los de la familia de la fe. Vimos que es hacia el prójimo, hacia el incrédulo, y tenemos las oportunidades de muchas maneras. Ahora vamos a ver hacia el hermano. ¿Cómo puedo yo tener la oportunidad de tener buenas características? Que los hermanos vean en mí cualidades, que los hermanos vean en mí esa característica de un buen cristiano en su servicio hacia el hermano enfermo, hacia el hermano necesitado. ¿Cómo puedo yo demostrar mi servicio? Dice en primera carta de Juan en el capítulo 3, verso 17, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, oiga, hermano, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, es que un cristiano con buenas características en servicio hacia su hermano, cuando ve que el hermano tiene una necesidad, cuando ve que el hermano tiene una carencia, cuando ve que el hermano necesita una ayuda y él la tiene, debe demostrar esa característica de ser un buen cristiano en el servicio. ¿Cómo? Ayudando al hermano, socorriendo al hermano. Pero muchas veces somos como estas personas que nos describe la palabra de Dios allá en Juan. Somos indiferentes, cerramos nuestros ojos ante las necesidades de los hermanos, ante las carencias de los hermanos. Llegas a casa de un hermano y el hermano se desahoga contigo y te dice que no tiene trabajo, que no ha tenido ni para comer, y tú en tu cartera llevas dinero. Qué bonito fuera que tengas esa característica hacia el hermano y le digas: hermano, toma una pequeña ayuda, hermano, te la doy de corazón. Es que la característica del cristiano en el servicio hacia el hermano no se debe de decir, se debe de demostrar, como dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, hermanos. Porque el que tiene bienes y cierra contra el hermano su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra, sino hablemos y amemos de hechos. Muchos cristianos parecemos políticos. Hablamos y decimos, pero no hacemos. Hablamos del amor al prójimo, pero no practicamos el amor. Hablamos del amor a Dios, pero no podemos amar a nuestros hermanos. Y dice, ¿cómo puede uno amar a Dios cuando vemos las necesidades de un hermano y no lo amamos, no lo socorremos? Una característica de un cristiano se caracteriza, se identifica, porque ese hermano es ¿qué? Bondadoso, servicial. Es la manera que tú puedes ayudar a tu hermano. Mi hermano, si tú tienes un carro, una moto, un triciclo, y ves que tu hermano va caminando, ¿de qué manera puedes demostrar esta característica en el servicio? Hermano, súbete, yo te voy a llevar. Y tal vez cuando llegues allá te diga el hermano, toma, hermano, para la gasolina, o toma, hermano, para un refresco. ¿Qué le vas a decir? No, mi hermano, muchas gracias, porque lo he hecho ¿de qué? Lo he hecho de corazón, porque esa característica es tuya, porque esa característica se la copiaste a Dios, a Cristo, a través de tu modo de vivir. Tal vez vayas, hermanos, a servir al hermano cuando hay un convivio, cuando hay una convivencia en la congregación. Lo he repetido muchas veces. Son pocos los hermanos que le sirven a los demás. Son contados. Son un grupo selecto. Son las hermanas y los hermanos que cada convivio se paran a servir. ¿Y los demás qué? Están sentados a la mesa, esperando que les sirvan. Total, la hermana Margarita, la hermana Dolores, el hermano Memo, el hermano Paco, son los que siempre hacen. ¿Para qué me paro? Pero ¿sabes qué, hermano? El hermano Memo, la hermana Dolores, tienen características de un buen cristiano en el servicio. Pero ¿qué pasa con tu característica? ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso tú no eres hijo de Dios? ¿Acaso tú no debes de tener estas características? Claro que deberías. Claro que debemos. Pero muchas veces no. Amamos, hermanos, que nos sirvan, pero no queremos servir. No queremos ayudar. Y una manera de servir a mi hermano es sirviéndole en un convivio. Una manera de servir es recogiendo la basura. Una manera de servir es sacando mesas o metiendo las mesas. Una manera de servir a mis hermanos es, hermanos, yo apuntándome para el rol de la limpieza. Muchas veces nos cansamos de decir,
Son pocos, hermanos, los que se apuntan para hacer la limpieza. Y los cristianos que ya llevan 8 años, 10 años, ¿y qué pasa, hermanos? Simplemente no aparecen en la lista de la limpieza. Familias enteras que no aparecen en el rol de la limpieza. ¿Por qué? Porque son cristianos que no tienen la característica del servicio. Y hoy quiero alabar, hoy quiero darle usar una palabra como dice el proverbio, alábete el extraño y no tu propia voz. Aquellos hermanos que son serviciales en la congregación, hermana y hermano que estás escuchando, si tú eres de los que te apuntas para la limpieza, si tú eres de los que sirven en los convivios, si tú eres de los que recogen basura, si tú eres de los que están dispuestos a servir a tu hermano, gloria a Dios por ello. Porque ¿sabes qué, hermano? Tienes buenas características y esas características Dios la ve, Dios la recompensa, hermanos. Eres un cristiano que sirves a través de la oración, cuando oras y cuando pides por tu hermano. La característica del cristiano en su servicio, hermanos, no solamente es un servicio hacia su prójimo, no solamente es un servicio hacia el hermano, sino es un servicio hacia Dios. Sí, hermanos, si tú tienes la característica de un buen cristiano en el servicio, lo debes demostrar también hacia Dios. En tu servicio, la treu, un servicio, algo que le rendimos a Dios a través de nuestra manera de servir, de nuestra manera de adorar, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de conducirnos. Cuando tú tienes la característica de un verdadero siervo de Dios, lo demuestras a través de cantar alabanzas a Dios. Te estás en la congregación, pero no te conformas con solamente reunirte. No te conformas con solamente cantar. No te conformas con solamente asistir, sino que tú quieres presentar tu característica en servicio a Dios. ¿Cómo? Hermanos, tómenme en cuenta para dirigir. Tómenme en cuenta porque yo quiero presidir un servicio a nuestro Dios. Tómenme en cuenta, hermanos, porque yo quiero orar. Quiero participar en las oraciones. Quiero ser un hermano activo. Quiero ser un hermano que presta el servicio a Dios y a la iglesia. Realmente, hermano, tenemos estas características de un cristiano servicial en el servicio. Realmente, hermano, lo demuestras, esta característica, porque vemos hermanos jóvenes, hermanos que han crecido en iglesia, que no solamente somos miembros de banca, son hermanos jóvenes que hemos visto, que crecen, que quieren más, y que no se conforman con estar sentados, sino son hermanos que dirigen, que oran, que predican, y a través de esta manera demuestran la característica de ser serviciales a Dios. Son hermanos que lo demuestran a través de predicar la palabra de Dios en la congregación. Se preparan, se esfuerzan, dan lo mejor para la honra y gloria de Dios. Dan lo mejor para que la iglesia salga edificada. No simplemente, hermanos, lo hacen a la y se va. No solamente lo hacen por hacer, sino que dan lo mejor a Dios y para la iglesia. Son hermanos que lo demuestran a través de evangelizar. Demuestran el servicio a Dios, porque les preocupa rescatar almas, porque les preocupa llevar el evangelio. Realmente, hermanos, pocos cristianos tienen características del cristiano en su servicio.
¿Cómo estás actuando tú? ¿Cómo te estás conduciendo tú, hermano? ¿Cómo me estoy conduciendo yo en respecto al servicio? ¿Somos de los cristianos que solamente nos congregamos? ¿Somos de los cristianos que demostramos la característica hacia el prójimo, hacia el hermano y hacia Dios? Yo creo, hermanos, que pasan los años, pasan los días, y Dios espera de nosotros ver buenos resultados. Y solamente lo podemos demostrar a través de ¿qué? De las características, de nuestro desempeño, de cómo nos conducimos, de cómo vamos creciendo. ¿Cuáles son tus características, hermano y hermana en la iglesia? ¿Por qué te caracterizas tú? Y hoy vimos en esta tarde características del cristiano en su servicio. ¿Hacia quién, hermanos? Hacia el prójimo. ¿Cómo? Ayudando al hambriento, ayudando al sediento, hospedando, visitando en los hospitales. Hay tantas maneras de servir al prójimo. En su servicio hacia el hermano, ayudándole, colaborándole, siendo y dando lo mejor para nuestros hermanos. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo no como para los hombres, sino como para el Señor. Hace unos días un hermano subió un video. Y hermanos, ahí se demuestra la característica del cristiano en su servicio hacia su hermano. Un hermano que traía a un hermano allá en las serranías de Chiapas. Y lo traía a espaldas. Lo traía de una manera, hermanos, cargado literalmente. ¿Desde cuántos kilómetros lo llevó a reunirse? Y otro, hermanos, ya estaba asignado, no para llevarlo en carro, no para llevarlo en moto, sino llevarlo cargado y caminando, hermanos. Estos son verdaderos cristianos que tienen características hermosas en el servicio a Dios, que lo demuestran, que lo manifiestan, pero también las características en el servicio hacia Dios nos está faltando mucho, hermanos. Va a terminar un año más. ¿Y qué características dejaste? ¿Qué has demostrado? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Ya no les sirvas por servir. Sirvámosles de todo corazón. Demos lo mejor. Seamos dispuestos a servir como dijo Isaías. He aquí, envíame a mí, Señor. Realmente, hermanos, demostremos estas hermosas características en el servicio a Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo que han tomado para escuchar la palabra de Dios. Esperemos y nuestros hermanos nos manden por ahí algún mensaje para saber que escucharon el tema. De no ser así, hermanos, este tema queda grabado por ahí en la página. Será subido al Face. Dios los bendiga y gracias, hermanos, por tomarse este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios que pone los medios a través de esta página de internet, Mensajes de Amor para Salvación. Gracias a nuestro hermano Jorge y a todo el esfuerzo que hizo este año para mantener este medio de predicación. Dios lo bendiga a él, a su familia. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, muchas veces requiere recursos, hermanos, y son buenas características que también nuestro hermano presenta para el servicio a Dios. Dios los bendiga nuevamente, hermanos. Nuestros hermanos que nos escribieron, nuestra hermana Claudia Galarza, Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Ana de Chiapas, Dios la bendiga, hermana. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge. Nuestra hermana Alicia de Tiapa, Tabasco, Dios la bendiga, hermana. Y por ahí, hermanos, algún hermano más que haya escuchado y no escribió, Dios lo bendiga. Y los hermanos que escuchen posteriormente este audio, que Dios los bendiga, que la palabra de Dios sea de provecho para nuestra vida cristiana. Gracias, mis hermanos, Dios los bendiga y continúan nuestros hermanos con esta sesión de prédicas
y Dios los guarde grandemente, hermanos. Bendiciones, mis hermanos.